¿Se acuerdan ustedes? Y ahí sí nos vamos a lo que es nuestro país en particular. ¿Se acuerdan ustedes de las películas de Cantinflas? De la época de los 50, creo que sí, de la época del oro del cine mexicano del 1950. Recordarán ustedes que en esa época llegaban las personas a demandar y entraban a ver al juzgado, que era una especie como de juzgado calificador. En aquella época le llamaban juzgado de barandilla, en donde llegaba el quejoso, la señora, la persona que no se le había pagado la renta, y el juez estaba ahí del otro lado de la barandilla, precisamente porque eran juicios de tipo español, y del otro lado estaba precisamente el juez atendiéndote a ti directamente. Y bueno, pues obviamente llegaba el doliente, el quejoso, el que iba a reclamar algo, y le iba a decir al señor juez, fíjate que pues resulta que tengo un inquilino que tiene hace 2 meses que no me paga la renta. Y viene, yo soy el dueño. Es decir, no tenía que hacer una demanda formal ni llevar abogado para que el juez atendiera su caso. Y entonces, en ese momento, el juez mandaba hasta a sus policías: a ver, vayan a ver al inquilino, a ver, vayan, tráiganmelo aquí. Y de veras iba la policía y iba por el inquilino si es que lo encontraba, y lo traía a la comandancia, por decirlo así. Y a ver, aquí dice este señor que usted no paga la renta. ¿Es cierto o no es cierto? No, señor juez, es que fíjese. Pero fíjate, ya había ido la policía por él y ya lo había traído ante tu presencia, ante la presencia del juez. Y eso sucedía con muchos asuntos, queridos amigos. Bueno, pues ese es el origen precisamente de estos nuevos juicios familiares, en el que no se necesita una demanda formal como la hemos hecho los abogados, y así establecía el procedimiento desde hace muchos años, en la que incluso platicabas, redactabas ahí: señor juez, fíjate que desde el mes de noviembre del año 2014 me junté a vivir con el señor fulano de tal y nos conocimos en el parque, y fíjate que al principio todo era muy bien, pero después que empezó a cambiar. No, queridos amigos, en este tipo de demandas ya no se necesita, no es ese rollo exactamente, no es, a lo mejor son los antecedentes del caso para poder demandar la pensión alimenticia. No, en estos casos es algo más sencillo, fíjense. El abogado va, solicita audiencia, como se hacía precisamente en aquella época de los juicios de barandilla. Solicita audiencia con el juez. Y el juez precisamente te señala un día y una hora específica para las audiencias. Y en esa audiencia, de manera simple, de manera sencilla, tú puedes pedirle al juez: ¿por qué estás ahí? Primera, ¿por qué estás? Bueno, señor juez, vengo ante su presencia de usted porque fíjese que mi esposo, mi concubino o el padre de mis hijos no me quiere dar pensión alimenticia. Traigo el acta de matrimonio, traigo las actas de nacimiento, traigo un comprobante de domicilio para que sepa usted que aquí es precisamente mi domicilio, o vivo en Huitamalco, o vivo en Ayotosco, y pues resulta que no me da pensión alimenticia. Y fíjese usted que mi esposo sí tiene posibilidades porque se dedica a la maquila, o tiene un taller, o trabaja en Pemex, o trabaja como maestro, o lo que ustedes quieran. Pero es algo muy sencillo, queridos amigos. No se trata de formar expedientes y expedientes y expedientes. Se trata de algo más sencillo. Y que prácticamente en ese momento, con la información que tú le proporcionas al juez, como en los años 50 casi, el juez inmediatamente va a decir: bueno, a ver, ¿cuántos hijos son? 2. Fíjate, no hay necesidad. Antes se le ponían las demandas de pensiones alimenticias que ofrecías pruebas, pero además tenías que mencionar por qué la ofrecías, qué querías demostrar.
y con qué hecho la relacionabas de tu demanda para que cumpliera las formalidades legales. En este caso, fíjense que no es así. En este caso, les vuelvo a repetir, es algo muy sencillo, en donde el juez te va a escuchar, y incluso si él necesita más información que no has mencionado tú, te puede preguntar. Por ejemplo, bueno, si hay un hijo enfermo, él te puede preguntar, en relación, usted menciona que hay un hijo enfermo, ¿qué enfermedad tiene su hijo? Ya tú le vas a decir, ¿cuántos gastos o qué gastos extra tiene usted, señora, por ese hijo que usted menciona que está enfermito? Y ya la señora mencionará, es que fíjese, licenciado, señor juez, que pues efectivamente mi hijo tiene un trastorno mental, hay que estarlo llevando a terapia, hay que estar llevándolo a Puebla, hay que estar haciendo esto, y bueno, pues me gasto, no sé, 5,000 pesos mensuales extras. ¿Ok? El juez va anotando eso que se le está mencionando y de ahí va a fijar, fíjate, inmediatamente una pensión alimenticia, así como lo está usted escuchando, inmediatamente. Si en ese momento se le llevan los documentos que acreditan que hay hijos y que eres esposa o no esposa, pero si tú llevas actas de nacimiento que acreditan que eres hijo, ¿sí? Inmediatamente, de acuerdo con la información que tú le estás proporcionando y tomando en consideración que la pensión alimenticia es algo de subsistencia para los humanos, algo necesario, algo inmediato, algo que no puede esperar, en ese momento va a fijar una pensión alimenticia y en ese momento va a ordenar que se gire oficio inmediatamente a la empresa o al registro público de la propiedad para que le empiecen a descontar esa pensión a ese deudor alimentario. Entonces, fíjense qué bonito, la verdad es que es un verdadero prodigio, es una verdadera maravilla este nuevo juicio de pensión alimenticia, porque hace un procedimiento ágil, rápido, sencillo. Obviamente cada asunto tiene sus diferencias, ¿no? Y el día de la reunión se trató un asunto en el que a veces no puedes demostrar los ingresos económicos que tiene la persona. Por ejemplo, de una persona que tiene un taller de carpintería o un taller de mecánica, ¿no? Si es el dueño, pues difícilmente te va a decir cuánto gana. Pero el juez tiene la facultad, la posibilidad de fijar esa pensión alimenticia por cuestiones de salarios. Y si no paga, y si no justifica por qué no paga, puede incluso ir a la cárcel, porque el juez le puede imponer una multa si no paga. 2, una segunda multa, incluso un arresto de 36 horas, que nadie quiere estar 36 horas en la cárcel, aunque sea poquito, queridos amigos, solo por incumplimiento a pagar esa pensión alimenticia. Fíjese, solamente por el incumplimiento. Eso independientemente de un posible proceso penal que pueda derivar por su conducta, que puede ser consecuencia de 6 meses a 2 años de prisión. Así que por eso esta bondad de estos nuevos juicios familiares que se ha instalado en nuestra región, queridos amigos, se las quise platicar a ustedes para que la conozcan, para que la lleven a cabo y para que, bueno, todas aquellas mujeres, principalmente a esos niños que hasta este momento no reciben su pensión alimenticia por papás dejados, bueno, ahí está la posible solución para que no queden en estado de indefensión. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, esto es Caso Abierto.